Hay historias que se cuentan en susurros, leyendas tejidas en el tiempo, nacidas del polvo y del sol que castiga la tierra. Son relatos que se transmiten de generación en generación, a menudo al caer la noche, cuando el silencio permite escuchar las voces del pasado. Nos vamos atrás en el tiempo, a un rincón olvidado del Estado de México, un lugar donde el progreso parecía detenerse, y las costumbres ancestrales seguían marcando el ritmo de la vida. Allí, la vida era dura, implacable, y la esperanza se secaba junto con el maíz, bajo un sol inclemente que parecía burlarse de los esfuerzos de la gente. Cada día era una batalla contra la aridez y la incertidumbre. La gente vivía pegada a sus tradiciones y miedos, aferrándose a las creencias que les daban consuelo en medio de la adversidad. Sus vidas estaban entrelazadas con la tierra y con los espíritus que la habitaban. Creían tanto en los santos que adornaban los altares de la iglesia, buscando su protección y guía, como en las sombras que danzaban en los rincones oscuros, presencias misteriosas que podían traer tanto bendiciones como desgracias. En ese lugar, la línea entre este mundo y el otro era delgada, casi imperceptible. Los límites se difuminaban, permitiendo que lo sobrenatural se manifestara en la vida cotidiana. Se decía que en ciertas noches, cuando la luna se ocultaba tras las nubes y la niebla envolvía el cementerio, los muertos pedían permiso para caminar entre los vivos, buscando saldar cuentas pendientes o simplemente recordar los tiempos pasados. Y en la penumbra, a la luz de las velas, los pactos se sellaban en la oscuridad, compromisos secretos entre hombres y entidades que habitaban más allá de la comprensión humana. Esta es la historia de Don Mateo, un hombre curtido por el sol y las dificultades, un hombre que cruzó esa línea, impulsado por la desesperación, cansado de rezar a un cielo sordo que no respondía a sus súplicas. Su compadre no era de este mundo, una presencia enigmática que ofrecía soluciones a cambio de algo más valioso que el oro, y el precio de su ayuda sería su lealtad, una promesa sellada con sangre y sombras hasta el final de sus días y más allá de la tumba, un compromiso eterno. Porque hay apuestas que una vez hechas no se pueden deshacer, decisiones que marcan un destino ineludible y que persiguen a quienes las toman hasta el último aliento. Don Mateo era un campesino cansado, un hombre curtido por el sol implacable y las dificultades de la vida en el campo. Sus arrugas profundas contaban historias de años de arduo trabajo y desilusiones. Tenía una familia numerosa que alimentar, muchas bocas hambrientas que dependían de él, y una tierra que se negaba a dar frutos, una tierra árida y sedienta que parecía maldecida. Cada día era una lucha constante y agotadora contra el hambre que acechaba en cada esquina y la impotencia de no poder cambiar su destino. La sequía persistente había devastado sus cosechas, dejando a su familia al borde de la desesperación. Había perdido la fe en un futuro mejor. La esperanza se había marchitado como sus cultivos. Sus oraciones ya no parecían ascender al cielo. No llenaban la mesa vacía ni calmaban el llanto de sus hijos. La iglesia, que antes era un faro de esperanza, ahora parecía lejana, un símbolo de una promesa incumplida. Su único refugio, su escape momentáneo de la dura realidad, era la cantina del pueblo, un lugar oscuro y lleno de humo. Allí, buscaba ahogar sus penas en alcohol, encontrando consuelo efímero entre hombres igual de derrotados, almas perdidas que compartían su sufrimiento. Una noche fatídica, tras perder hasta la última esperanza de salvar su mísera cosecha, y después de una amarga discusión con su esposa, consumido por la desesperación, salió de su casa sin rumbo fijo, dejando atrás su hogar y su familia. Caminó sin rumbo por los caminos polvorientos, arrastrando sus pies cansados hasta la cantina, buscando un respiro en la oscuridad. Bebió copa tras copa, intentando olvidar su miseria, buscando un escape en el alcohol. Y al salir tambaleándose, con la mente nublada por el alcohol, sus pasos vacilantes lo llevaron por el camino oscuro y solitario que todos evitaban transitar de noche. Un camino lleno de misterio y temor. Ese camino sombrío pasaba justo al lado del panteón del pueblo, el cementerio donde descansaban los ancestros y los olvidados. Don Mateo, consumido por la desesperación y sin nada que perder, se acercó a la frontera invisible que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. Y ahí, en ese lugar de silencio y sombras, su destino, hasta entonces marcado por la desdicha, cambió para siempre, tomando un giro inesperado. La noche era gélida, una de esas noches donde el silencio pesa
y las sombras se alargan. El aire se volvió aún más frío cuando don Mateo pasó junto al cementerio, sintiendo una presencia que helaba los huesos. Un quejido, débil al principio, casi humano, lo detuvo en seco. El viento susurraba entre las lápidas, llevando consigo lamentos olvidados. En la penumbra danzante, con la luna escondida tras las nubes, don Mateo distinguió a un anciano elegante tras la reja del cementerio. Su figura se recortaba contra la oscuridad, envuelta en un halo de misterio. Parecía un espectro atrapado entre dos mundos, su mirada fija en don Mateo. Con voz temblorosa, el anciano suplicó: «Ayúdeme, buen hombre. Por favor, se lo ruego. El sepulturero, en un descuido imperdonable, me ha dejado encerrado. No puedo pasar la noche aquí dentro, a merced de las ánimas». El anciano continuó, con un brillo extraño en los ojos: «Si me ayuda a salir de este encierro, sabré recompensarlo con creces. Le estaré eternamente agradecido y le ofreceré una gratitud que jamás ha conocido». Don Mateo dudó por un instante, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero la desesperación en la voz del anciano pudo más que el miedo y la prudencia. Pensó en su familia, en las necesidades que apremiaban, y con una piedra que encontró en el camino, rompió el candado que mantenía la puerta cerrada. El anciano salió del cementerio, extendiendo una mano huesuda hacia don Mateo. Con una sonrisa enigmática, le dio la mano y dijo con solemnidad: «Desde hoy seremos compadres. Un lazo nos une ahora, un lazo que ni la muerte podrá romper». Un pacto sellado en la oscuridad, bajo la atenta mirada de las sombras y los espíritus que habitaban el cementerio, entre un hombre de carne y hueso y algo más allá de lo humano, algo ancestral y poderoso. Don Mateo, sin ser consciente de la magnitud de sus actos, no sabía que esa noche, al romper el candado y liberar al anciano, había cambiado su vida para siempre, abriendo una puerta a un mundo que desconocía. La línea entre la necesidad y el peligro, entre la realidad y la superstición, se había cruzado irrevocablemente. Y el precio de ese favor, el costo de ese pacto, aún estaba por descubrirse, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para manifestarse. Al día siguiente, la fortuna llegó a la casa de don Mateo, monedas de plata sobre la mesa, comida abundante y pronto, un tesoro enterrado en su campo. Su vida cambió, cosechas abundantes, animales sanos y una riqueza que nadie podía explicar. Don Mateo se volvió respetado, pero sabía que todo lo que tenía era gracias a su compadre del cementerio. Por las noches, sentía una presencia vigilante, una sombra que nunca lo abandonaba. Dejó la cantina y la iglesia. Su nuevo benefactor era más eficiente que cualquier santo. Pero en el fondo, una inquietud persistía. Todo tiene un precio. La prosperidad era real, pero la deuda también. Y don Mateo lo sabía. La riqueza de don Mateo despertó envidia y sospechas en el pueblo. Pronto un grupo de hombres, cegados por la codicia, irrumpió en su casa para robarle todo. Superado y herido, don Mateo gritó desesperado: «¡Compadre! ¡Ayúdeme, compadre!». El ambiente se volvió helado. Las velas se apagaron, y una figura aterradora emergió de la oscuridad. No era el anciano amable, sino algo mucho más temible. Los atacantes sintieron el verdadero precio de la protección sobrenatural. La sombra del compadre había respondido al llamado, y nadie en el pueblo volvió a dudar de la leyenda. La criatura que apareció era puro terror, ojos rojos, manos frías y una furia implacable. Los agresores no tuvieron escapatoria. La casa se volvió una trampa mortal. El compadre del más allá cobró la deuda con miedo y muerte. Al amanecer, los cuerpos de los atacantes yacían intactos, pero con rostros congelados de horror. Nadie supo qué pasó, pero todos entendieron el mensaje. Desde entonces, la casa de don Mateo fue rodeada de respeto y miedo. Nadie más se atrevió a desafiarlo. El precio de la protección había quedado claro. Los años pasaron y don Mateo envejeció, rodeado de riqueza y soledad. El miedo nunca lo abandonó. Su fortuna era una jaula de oro. En su lecho de muerte, supo que el pacto debía cumplirse. Una noche, el anciano del cementerio apareció, idéntico a como lo recordaba. «Es hora de irnos, compadre. El pacto debe cumplirse». Don Mateo tomó su mano, sintió el frío de la primera noche y soltó su último suspiro. Su familia vio cómo su esencia seguía al anciano hacia la oscuridad. Así, don Mateo pagó su deuda y su historia se volvió leyenda. La leyenda de don Mateo y su compadre quedó como advertencia en el pueblo.
Nos recuerda que toda ayuda tiene un precio, y a veces ese precio es nuestra paz. Los atajos suelen llevar a lugares oscuros, y cada decisión tiene consecuencias. Don Mateo aceptó una mano que nunca lo soltó. ¿Valió la pena cambiar la miseria material por una pobreza espiritual? Si te gustó esta historia y quieres descubrir más misterios como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna leyenda. Nos vemos en el próximo relato.